Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios analizando la sesión de hoy, lunes día 16 de mayo, con el futuro del S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y venga, vamos a empezar el primer día de la semana viendo un poquito cuáles son ahora los niveles clave en el futuro del mini S&P y del Nasdaq. Vamos un poquito a hablar de ello para ver dónde estamos. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vamos directos a análisis técnico, puesto que no tenemos ninguna noticia macro a destacar en la sesión americana. Así que vámonos al futuro del mini S&P 500, echemos un vistazo. Gráfico mensual, estamos casi aún no llegado al 38,2% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de 2020. Ahí tenemos esa corrección ahí casi alcanzada. En gráfico semanal, ahí veíamos un poco esa posible formación de hombro, cabeza, hombro que estaba dejando en los máximos históricos con una línea clavicular ahí en este formato, en este movimiento así de descendente, y vemos como la semana pasada nos ha dejado una vela que realmente alcanzó unos mínimos muy alejados del cierre semanal. Hubo ahí, fijaros en la vela, en toda la mecha inferior que dejándonos los mínimos de la semana pasada y anuales, por tanto, en esta zona de aquí, de soporte, pero no consolidando, no confirmando la ruptura de esta posible línea clavicular que habíamos trazado aquí en vídeos anteriores al ver un poco esta posible formación de giro. El soporte siguiente que yo destaco, después de los mínimos ahora mismo, de la semana anterior, mínimos anuales, la veo en la zona de los 3.600, 3.700. Estamos hablando ni más ni menos que de los mínimos del año 2021. Por tanto, es un siguiente soporte a destacar, muy relevante, y que en caso de pérdida de los mínimos por ahora del año 2022, pues podría ser el siguiente objetivo a buscar por este índice. Gráfico diario. Aquí, para ver un poco dónde estamos, hace falta recurrir ahora a este marco temporal, donde veíamos con mucha claridad esos mínimos del año 2022, mínimos anuales, en esta zona ahí cerca de los 4.100 más o menos, que a principios de mayo dejó un poco los mínimos en 4.050 después de dejar esta vela, martillo ahí en los mínimos anuales. Volvió el precio a subir, marcando todavía, ratificando este soporte que fue roto durante ya esta primera mitad de 2015. He marcado ahí ese impulso bajista, que es importante ahora, esa estructura de posible continuación de la tendencia bajista. Impulso que rompe esta zona de últimos mínimos, corrección. La zona ahora de resistencia la he dejado un poco grande, pero es que claro, en este marco temporal tenemos un poco que esta resistencia va desde los 4.050, 4.100, incluso un poquitito 4.130. Estaríamos hablando de una corrección cerca del 50% más o menos, que podría alcanzar el precio desde aquí, continuar la tendencia bajista. He marcado también estas extensiones de FIBO para que veamos la posibilidad, no un posible escenario. Estos son escenarios, el futuro evidentemente nadie lo puede saber, pero de alguna forma esta corrección que estamos viendo, que la vimos, sobre todo en la sesión del viernes, esta vela alcista que de alguna manera hacía este pullback a esta zona, ha tenido una pequeña continuación al principio de la sesión de hoy, pero de momento no ha habido continuación, se ha girado, tenemos de momento esta velita bajista en el día de hoy. Y si esa fuera la corrección, que estamos casi, se podría dar casi por tocada la resistencia. Vemos que de este impulso bajista ha corregido ahora pues un poquito más del 38,2%. Podría llegar a extenderse un pelín. Yo no descarto un posible escenario todavía de ir a buscar liquidez a esta zona, de esos mínimos de los 4.050, mínimos de principios de mayo, y podría todavía testear toda esa zona de aquí, incluso alcanzar el 50% de retroceso, tenemos un poquito más arriba, y desde ahí iniciarse la continuación bajista
un poco siguiendo la tendencia que tenemos ahora mismo, y la tendencia, como siempre, continuará hasta que diga lo contrario el precio. Por tanto, de momento este nivel es el clave para mantener esta estructura bajista en este marco temporal diario. Y esta extensión de FIBO, si este fuera el final de la corrección, o aunque fuera un poco más arriba, que hiciera una corrección un poco más profunda, fijaros cómo el 100% del impulso anterior se nos finaliza justo en esos mínimos del año 2021, en esa zona ahí cerquita de los 3.600. Falta acabar de ver cuál será el final de la corrección. De momento no tenemos más referencias que los máximos dejados hoy. Estaríamos pues justamente ahí casi rozando un poquito incluso por debajo de los 3.600. Pero en cualquier caso es un posible escenario. No hay que descartar realmente esta posibilidad de llegada a esos soportes inferiores, ¿no? de la zona de los 3.600 mínimos del año 2021. Un escenario bastante encima de la mesa. Pero, como decía, todavía hay alguna posibilidad de que se vaya a buscar un poco más la zona de resistencia. Fijaros cómo el precio en las sesiones del 10-11 de mayo ahí ya testeó ese nivel. Fijaros en ese impulso, aquí se ve una estructura menor, ¿no? Ahí hizo un pullback a esta zona, luego regresó, hizo un fallo. Por tanto, esta zona aquí de los 4.060 no es descartable que el precio penetre un poquito más en toda esta zona de resistencia en búsqueda de liquidez y nos deje incluso en este marco temporal de 4 horas a lo mejor una posible formación de doble techo. Tenemos ya la primera llegada, ha hecho como ahí una corrección, se ha apoyado en un soporte, puede ser que vaya a volver a subir buscando esta zona. Bueno, esto hablo por hablar, pero un poquito viendo esas posibilidades de escenarios que nos tenemos que plantear. Lo importante, ¿cuáles son los niveles clave? Pues eso, esta zona de aquí, máximos del día, pero cuidado con largos, en esta zona, que nadie se precipite entrando a largos aquí por la superación de los máximos del día, puesto que tenemos la resistencia principal, pues nada, en la cara, cuidadín, que ahí pueden producirse una cantidad de manipulaciones y de búsqueda de liquidez tremenda. Aquí, esta zona de aquí, vamos a bajar a una hora. He marcado un área un poquito grande, porque pienso que es un área clave. Si el precio finalmente se situara y perdiera toda esta zona, 3.980, 3.960, 50, irremediablemente creo que se nos va a los mínimos de la semana pasada y mínimos del año. Mientras se mantenga por aquí, todavía hay esa posibilidad de ir a buscar liquidez en esta zona. Hombre, evidentemente, si el precio luego, por lo que sea, se situase por encima de esta zona, peligro fuera, ya estaríamos anulando esta última estructura bajista, quedaría neutralizada y ya cambiaría totalmente el panorama. Hablo un poco dentro de los posibles escenarios bajistas de continuación de la tendencia bajista después de esta estructura que ha dejado el precio en este gráfico diario. 61,8% marca un poco el límite. Los 4.135 más o menos marca un poco el límite de esta posible corrección, si es que termina siéndolo. Y por abajo yo creo que esta zona marcaría también la zona límite de que si se supera, si el precio pierde esta zona, ya estaríamos hablando de que la continuación de la tendencia bajista en diario, después de esta corrección, se ha puesto en marcha. Yo creo que es un poco el área límite. Mientras no se pierda esta zona, podría todavía el precio ir a testear esta zona y quedarse por aquí en búsqueda de liquidez por toda esta zona de resistencia. Por tanto, oportunidades a corto, a lo mejor en la parte alta, con algún tipo de estructuras de giro, corto si se pierde esta zona, por aquí en medio muchísimo cuidado y ya está. Y vamos a ver qué nos deja el precio en la sesión. Vámonos rápidamente al Nasdaq. Gráfico mensual para empezar con él, viendo que el precio nos ha dejado en los mínimos de la semana anterior, ese retroceso en mínimos del mes y del año del 50% de todo el impulso alcista después de los mínimos de 2020. Aquí la corrección en este índice, sector tecnológico, es más profunda, él ya ha llegado al 50%. Y el siguiente soporte lo encontramos en el 61,8%, que hay un soporte técnico en la zona de los 10.500 aproximadamente. Gráfico semanal, también una vela muy alejada de la semana anterior de los mínimos, replegando y cerrando bastante por encima de los mínimos semanales. Aquí vemos el soporte que decía mucho más claro, con la vela en la media de 200 simple en este marco temporal semanal justo en la zona del soporte siguiente.
Marco temporal diario, aquí también vemos ese impulso bajista rompiendo toda esta zona de soporte, esta corrección más profunda que todavía está por ver si continúa y ataca un poco esta zona de resistencia mayor, ahí cerca de los 12.650, 12.800. Vámonos, también vemos aquí, no lo he marcado, pero como esta posible extensión de este impulso bajista desde el final de la corrección nos daría incluso también ahí la proyección al soporte que hemos comentado anteriormente mayor. Gráfico de 4 horas, aquí vemos cómo se ha apoyado el precio, nos ha dejado los máximos del día en esa resistencia tan importante. En este marco temporal se ve una resistencia intermedia fuerte aquí, antes de ir a buscar la resistencia principal en el marco temporal diario, en los 12.700. Y los 12.500 tienen mucho peso, tienen mucha fuerza como resistencia. Nos ha dejado los mínimos del día aquí en la media de 20 y ahí estamos ahora mismo apoyándonos en ella. En el marco temporal de 1 hora, la media de 200 ratifica esta resistencia ahí desde la zona de los máximos del día. Este soporte mínimos del día también fue una zona de acumulación al final de la sesión del viernes, esta zona de aquí. El siguiente soporte lo encontramos en los 12.050, 12.100, ahí en esa zona de aquí la vemos claramente, esa resistencia que venía de aquí, de ese soporte roto, resistencia, rota, testeada, pullback, soporte y ahora mismo también convertido ahí en soporte, por tanto sería el siguiente. Si se pierde esta zona, mal, nos vamos probablemente a los mínimos de este mes y del año. Bien, pues dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.